Escritor, poeta, periodista, compañero también de esta casa de MarbellaHoy.es, Agustín Hervás. Vamos a hablar este jueves con él porque presenta una de sus últimas obras, uno de sus últimos libros, 52 sonetos, 52 monumentos. Es una obra, son 100 páginas editadas por la editorial Granada Club Selección. Y es una obra además también que ha recibido en abril, fuiste a Madrid a recibir el premio Segura de Aro de las Letras por su originalidad, por la originalidad de la obra. Agustín, ¿por qué es original esta obra? Pues veréis, ocurrió que yo estaba en mi mundo feliz, colaborando con vosotros todos los viernes y trabajando en Onda Cero Radio, y un día recibo una llamada de un pintor de justamente Chus Pineda, que al que yo conozco y es un extraordinario pintor, además tiene un estilo naif impresionante, uno de los más ricos e importantes de España, y me dice: oye, te voy a proponer un reto. Claro, yo en cuanto me retan ya me armo, y ocurre que el reto era: yo pinto, me decía Chus, yo pinto 52 monumentos de los más importantes o representativos de cada provincia española y tú le haces una poesía. Ah, vale, perfecto. Esto es lo que nosotros denominamos habitualmente en el mundo poético una fusión entre la poesía y entre la pintura. Yo acepté el reto, pero además amplié el reto y es hacer sonetos. Para mí el soneto es es el poema paradigma de la poesía, ¿no? Un soneto es como una película, un soneto es como una novela, un soneto es como un relato corto. Tiene una entrada, tiene un nudo y tiene un desenlace, que habitualmente siempre suele ocurrir. Y luego, aparte de eso, hay distintos tipos de sonetos, y yo pues me recreé en hacer distintos tipos de sonetos, el habitual de 11 sílabas, el alejandrino de 14, y luego me recreé también con algunos ingleses, algunos sonetitos ingleses y otros que se llaman sonetillos, que tienen la misma estructura que el soneto. En fin, que me divertí mucho haciendo esto, pero muchísimo. Bueno, hay que decir que no son tantos sonetos a los monumentos de las principales provincias de España, sino a la intrahistoria, a las pequeñas historias que hacen posible esos grandes monumentos. Por ejemplo, me refiero, se me viene a la memoria el caso del acueducto de Segovia. No hablas tanto del acueducto de Segovia como de la leyenda del diablo y la aguadora que da lugar al acueducto de Segovia. O sea, que quiero decirte que el trabajo de documentación que hay previo para poder escribir esos sonetos ha tenido que ser increíble, impresionante, ¿no? Ciertamente sí. Lo que pasa es que, como me lo he disfrutado tanto, no se me ha hecho pesado. Para mí no consistía solamente en fijarme en la Catedral de Burgos y escribirle un soneto a la belleza de la Catedral de Burgos. Para mí hay sonetos que sí están dedicados expresamente a esa especial espectacularidad del monumento, pero hay otros sonetos, como tú bien dices, con el de Segovia, que prefiero basarlo en las historias que el pueblo cuenta sobre eso, ¿no? Cómo se han construido esas catedrales, cómo nace la idea del monumento, y eso es lo que más me ha llamado. Y hay otros sonetos que sí que están dedicados a ese culto especial o a esa sensibilidad especial que pues, algunos católicos o cristianos pues sienten al respecto. Eso es lo que más me ha satisfecho, poder hacer una variedad de temática en los sonetos. Y efectivamente, sí, he tenido que documentarme porque yo había, por ejemplo, el de la mezquita de Córdoba no es una loa a la mezquita de Córdoba en sí, ha sido a 8 historias que había en la mezquita de Córdoba que me han interesado tanto que había que glosarlo, quizás, pues no sea en mucha profundidad, pero sí en algunos versos que se determinara esa historia, ¿no?
Bueno, Agustín escribe poesía, ha escrito también antologías, biografías personales y biografías también de la época de Marbella. Por ejemplo, hay una muy famosa escrita junto al cronista, efectivamente, claro, al cronista oficial de Marbella, sobre el principio y el fin del gelismo, con Paco Moyano. Ha impartido también conferencias, clases magistrales. Eso es producto de la edad, ¿eh? Bueno, y del saber hacer. De la edad y del trabajo, porque claro, esto es lo que toca. La verdad es que estoy muy satisfecho de aquel primer libro que Paco y yo tuvimos la idea junto a Antonio Sampietro, y así pudimos organizar este libro, que fue uno de los primeros que salieron al respecto, contando la historia vista por la particularidad de Antonio Sampietro de aquel libro. Y claro, luego ya no nos quedamos ahí, luego seguimos investigando y seguimos haciendo cosas. A mí particularmente siempre me gustó la poesía, pero nunca había tenido la oportunidad de cultivarla, y llega un momento en que dice, pues ya está, pues ahora va a ser, ¿no? Entonces fue cuando empecé a cultivar la poesía. Saqué un primer poemario en el año 17, Gin Tonic en tus labios, un poemario puramente de amor y desamor, y este es en sí el segundo poemario. Independientemente de eso, pues sigo colaborando en cualquier actividad cultural que se me requiera, como en la Mar Poética de este año. Pues en esa vuelta a cultivar la poesía, Agustín nos habla de las casas colgadas de Cuenca, de la mezquita de Córdoba, como he dicho antes, del acueducto de Segovia, y en su viaje a Málaga nos habla de la Manquita, de la catedral. ¿Qué destacarías, Agustín, de la catedral? Pues efectivamente. ¿Qué destacas en el libro? Claro, lo importante de ese poema para mí es cuando vemos la catedral de Málaga, la pregunta siempre, bueno, ¿y por qué le falta una torre? ¿Por qué le falta una torre? Bueno, pues cuando la historia nos dice por qué le falta una torre, esto hay que traducirlo en el soneto. Y es porque desde el principio, cuando los reyes católicos tomaron Málaga, pues ya empezaron a la gente, los nobles de la época, a contribuir con su dinero a que se construyera una catedral, ¿vale? Para dar honor a la reconquista, aquella conquista de Málaga y tal. Muy bien, pero hay un momento dado en que se para la construcción de la catedral. Bueno, ¿y por qué se para la construcción de la catedral? Pues se para la construcción de la catedral porque el dinero que se utilizaba para la construcción se tuvo que desviar para Bernardo de Galvez, que fue el que que lo consiguió, colaborar en la guerra en Estados Unidos y justamente Galveston, la ciudad de Galveston hoy día lleva el nombre de Bernardo de Galvez, y el dinero que le falta a esa torre de la catedral es porque se llevó allí a Galveston para la liberación. Agustín, me imagino que en esa labor de producción junto a Chus Pineda, el artista que te acompaña en este libro, habréis pasado por un montón de vicisitudes. ¿Alguna anécdota que te venga ahora a la memoria que nos puedas contar? Pues mira, había una en Granada. Claro, en Granada él pinta no solamente la Alhambra, sino el conjunto, todo el conjunto arquitectónico de la Alhambra, con el Generalife, desde incluso los monumentos más extraordinarios de Granada. Y yo dije, bueno, aquí me voy a perder yo, dame un motivo, porque ¿a qué canto? ¿A la Alhambra? Canto a... Y entonces él me dice, pues mira, porque él además es un pintor así de sincero, dice, pues mira, hazlo como te dé la gana, pero como me dé la gana, ¿cómo es? Mira que esto solamente tiene 14 versos, pues dedícale uno a cada... Y entonces yo pensé que lo mejor era hacer una loa importante de lo que significó Granada para el descubrimiento del Nuevo Mundo. Y así es como reflejé aquello. Y cuando terminé aquel poema, me dice Jesús, ahora comprendo por qué debería solamente haberte puesto un monumento. Digo,
realmente ya me daba igual, porque en el ámbito general del poemario ves que estoy haciendo una serie de poemas dedicados al monumento, otros dedicados a las leyendas, y aquí me ha parecido ver mejor que había que integrar a Granada en el aspecto más importante, que era cómo sirvió de base para el descubrimiento de América. Aquello me satisfizo y en ese momento nos emborrachamos. Pero emborrachado, ¿eh? O sea, aquello fue una importante cogorza. Para dedicarle otros versos, ¿no? Otros Por sonetos. supuesto que también se le puede hacer a las cogorzas mayores. Agustín, si tuvieras que dedicarle algún soneto, algún monumento, algún edificio emblemático de Marbella, ¿cuál elegirías? Pues mira, yo elegiría a la muralla, al castillo, a esa esencia fundamental que fue núcleo importante de una de las ciudades que sin violencia, entre comillas, contribuyeron a el nuevo reino, la conquista. Además, fue curioso cómo desde Álora a Marbella y luego a Málaga, en ese triunfo, en ese triángulo, fue importante cómo se pudo hacer una transición sin violencia de aquellos momentos de la historia. Y creo que ese resto arquitectónico es uno de los más importantes a los que podemos celebrar en Marbella. Bueno, una toma de Marbella que se produjo un 11 de junio y que estamos ya a días prácticamente de volver a celebrar, a recordar esa efeméride. Agustín, para terminar, quiero pedirte que abras el libro por donde cojas y nos leas el soneto que elijas, que salga. Extremadura, Badajoz, catedral. De mezquita y mozárabe iglesia el nacimiento, a San Juan Bautista fue catedral consagrada, la santa iglesia llamada metropolitana, de ladrillo, granito y austero su cimiento. Testigo tu torre del gran acontecimiento, Fernando el VI casa a Bárbara de Braganza y su hermano José con Ana Victoria en danza, y antes fue Juan I con otro casamiento. Que el amor a Beatriz de Portugal lo confirma y el pueblo en las tres puertas agolpado atestigua, dando fe de lo que entre los esposos se firma. En Badajoz, por San Juan las tres puertas abrieron, la del perdón, San Blas, que no es puerta y sí portada, y la que da al norte, Cordero, que así es nombrada. Pues igual que este soneto a la Catedral de Badajoz, hay otros 51 en esta recopilación de Agustín Hervás, de Chus Pineda, un auténtico un viaje, una gozada de viaje a través de las letras, a través también de las ilustraciones. Simplemente darte las gracias por este tesoro, Agustín. A vosotros, y me complace regalaros este ejemplar. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias.